Se inscribe un cilindro recto circular dentro de un cono recto circular de 5 centímetros de radio y 9 centímetros de altura. En el inciso A nos pide que expresemos el radio del cilindro en términos de su altura. En el inciso B nos pide que expresemos el volumen del cilindro como función de su altura. Y por último, en el inciso C nos pide, si la altura del cilindro es de 6 centímetros, ¿cuál es el volumen de este? Entonces tenemos aquí nuestro cono y dentro de él va a haber un cilindro. Nuestro cono nos dice que tiene 5 centímetros de radio y 9 centímetros de altura. Entonces tenemos que expresar el radio en términos de su altura. ¿Qué quiere decir expresar el radio del cilindro en términos de su altura? Quiere decir que nosotros vamos a tener radio y esto vendrá siendo igual a una función en la cual nosotros vamos a meter cierta altura del cilindro y nos va a dar distintos radios. Como vemos aquí, si aquí aumentamos su altura, el radio va a disminuir. Si aquí disminuimos la altura, el radio va a aumentar. Entonces, ¿cómo podemos relacionar radio y altura? ¿Cuál viene siendo el radio de este cilindro? Viene siendo este de aquí. ¿Y cuál viene siendo su altura? Viene siendo esto de acá. Vemos que aquí tenemos dos triángulos semejantes, este triángulo de aquí y este triángulo de acá. Saquemos primero este triángulo de aquí. Contamos con una base 5, una altura la cual viene siendo 9. La hipotenusa no la conocemos, pero no nos sirve. Ahora, ¿cómo sacaríamos este triángulo de acá? Contamos con una altura de h y nos preguntamos cuánto viene siendo esto de aquí. Si todo esto es 5 y a esto le quitamos r, esto vendrá siendo entonces 5 menos r. Entonces ya, con semejanza de triángulos podemos relacionar tanto h como r. 9 viene siendo h y esto vendrá siendo igual a 5, viene siendo 5 menos r. Resolvemos esta ecuación y despejamos r y tendríamos 9 que multiplica 5 menos r es igual a 5h. 9 por 5, 45 menos 9r es igual a 5h. Menos 9r es igual a 5h menos 45. Multiplicamos ambos lados de menos 1 para deshacernos de ese menos. Y tendríamos 9r es igual a menos 5h más 45. Ese 9 está multiplicando, pasa del otro lado a dividir. R vendrá siendo igual a menos 5h más 45 partido 9. ¿Podemos simplificar esto de aquí? Sí, sí podemos. R vendrá siendo igual a menos 5h partido 9 más 45 partido 9. ¿Cuánto es 45 partido 9? Esto es igual a 5. Notamos que nosotros metemos una h en esta función y nos arroja una r. Entonces ya tenemos el primer inciso completo. Siguiente problema. Nos dice expresar el volumen del cilindro como función de su altura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, similar al anterior, que nosotros vamos a meter una altura y nos tiene que arrojar un volumen. A ver, ¿cómo es que encontramos el volumen de un cilindro? El volumen de un cilindro viene siendo pi, que multiplica el radio al cuadrado, por la altura. ¿Y a qué es igual el radio? El radio es igual a menos 5 novenos de h más 5. Entonces, volumen del cilindro vendrá siendo igual a pi, que multiplica a menos 5 novenos de h más 5. Esto al cuadrado que multiplica a h. Pasemos esto por acá. Y ahora ya, técnicamente nosotros ya podemos meter una h y nos arroja un volumen. Pero no lo dejemos solo así. Tendríamos pi que multiplica a. Esto lo podemos ordenar poniendo el más primero y el menos después para más fácil. Y tendríamos 5 menos 5 novenos de h. Entonces, pi que multiplica el cuadrado del primero, 25, menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Esto que multiplica a h. Simplificándolo aún más, tendríamos 5 por 5, 25. 25 por 2, 50. Vendría siendo pi que multiplica 25 menos 50 novenos que multiplica h más
25h al cuadrado partido 81, y esto que multiplica a h. Tendríamos entonces el volumen vendría siendo pi, que multiplica el factor común h, de 25 menos 50 h partido 9 más 25 que multiplica h al cuadrado partido 81. ¿Podemos sacar algún otro factor común? Sí, el 25 vemos que se repite aquí, aquí es por 2 y aquí es otro 25. Entonces, volumen vendría siendo igual a 25 pi h, que multiplica a 1 menos 2 novenos de h más h al cuadrado partido 81. ¿Lo podemos simplificar más? No, ya no. Entonces, esta es la expresión que al nosotros meter un h nos arroja pues un volumen. Siguiente, nos preguntan: si la altura del cilindro es de 6 centímetros, ¿cuál es el volumen del cilindro? La tenemos fácil, nos dice que su altura es 6. ¿Y dónde tenemos una expresión que al momento de nosotros meter una altura nos arroje un volumen? La acabamos de encontrar, la tenemos aquí. Entonces, el volumen cuando tengamos una altura, recordemos que esta es la función de h, cuando tengamos una altura de 6. Entonces esto vendrá siendo igual a 25 que multiplica pi, que multiplica 6, todo esto que multiplica 1 menos 2 novenos de la altura, en este caso 6, más altura al cuadrado partido 81. El volumen teniendo una altura de 6 viene siendo igual a 50 partido 3 que multiplica a pi, o bien 52.36. Tenemos así la respuesta a este problema.